Hechos capítulo 2. Versículo 40. Hechos 2, versículo 40. Ubicados, como es de costumbre, leo para ustedes. Ustedes me siguen desde sus Biblias y luego oramos. Dice así la palabra de Dios, Hechos 2, 40 hasta el final del capítulo 2. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oramos. Amén. Padre, estamos muy agradecidos por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque es una muestra de tu compasión que hoy podamos reunirnos a escuchar tu palabra, a estar juntos, a evidenciar nuestro interés por ti, a evidenciar nuestro interés los unos por los otros, a evidenciar nuestro interés por la eternidad. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Y queremos rogarte que por tu Espíritu Santo nos acompañes. Prospera tu palabra, prospera cada una de estas clases, prospera también cuando tengamos nuestro tiempo de liturgia, prospera la palabra que has traído a través del predicador. Te ruego que nos ayudes. Hemos venido aquí a santificar tu nombre, hemos venido aquí a rendirnos, a ser instruidos por tu palabra. Glorifícate hoy en medio nuestro, te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, una vez más, bienvenidos a nuestro tiempo de escuela dominical. Espero que todos estén muy bien. Y como es de costumbre, vamos a hacer un breve repaso de lo que llevamos, lo que hemos visto hasta ahora. Y por eso quiero apelar a ustedes, a sus notas, quizás a lo que han aprendido. ¿En qué parte o en qué clase de nuestro discipulado inicial estamos? Cuéntenme. Un valiente. ¿En qué perspectiva estamos? El concepto bautista de la iglesia. Muy bien, nuestra perspectiva bautista, ¿verdad? ¿Por qué estamos viendo nuestra perspectiva bautista? Porque hemos decidido en el tiempo de escuela dominical refrescar ese conocimiento de las clases de discipulado inicial para toda la iglesia. Y vamos por el punto de nuestra perspectiva bautista. Luego de haber visto nuestra perspectiva ortodoxa, luego de haber visto nuestra perspectiva pactual, nuestra identidad calvinista, ahora vamos a ver nuestra perspectiva bautista. Hoy empezamos a ver nuestra perspectiva bautista. ¿Qué dijimos al inicio? ¿Con qué comenzamos a ver esta clase? Ajá. El origen de los bautistas. Muy bien, excelente. Dimos un vistazo breve de la historia para saber sus orígenes. ¿Qué más? ¿Qué más vimos? Por ejemplo, usted aclaró en la primera clase que los movimientos de los cuales no formamos parte. Ok. Por ejemplo, no tenemos origen en la teoría de la sucesión apostólica. Muy bien.
No tenemos origen en los anabautistas. ¿Ok? Y en la confección de fe de 1644, en la iglesia bautista general. Está claro exactamente de dónde proviene. Ok, muy bien. Lo que sí es algo que corregir quizás en esa participación es que la confesión, la primera confesión bautista de 1644 fue algo un poquito más sencillo de lo que ahora nosotros tenemos como la confesión bautista de 1689. Ciertamente forma parte de nuestra identidad, la de 1644. Lo que sí es claro es que no partimos de esos bautistas generales, sino más bien de la denominación movimiento congregacionalista como tal, o de aquellos que creían en la declaración de Savoy. Solo que nos distanciamos, ¿por qué razones? ¿Por qué nos identificamos de otra manera? ¿Lo recuerdan? Alguien que levante su mano. ¿Qué nos distingue de los congregacionalistas? ¿Josuan? ¿Cómo? Lo del bautismo, muy bien. ¿Egle? Muy bien, excelente. Tenemos dos aspectos que nos unen, pero también que son un tanto distintos, por lo cual se decidió en 1644 hacer esa confesión para identificarse y distinguirse de aquellos movimientos que también protestantes y reformados, que también hermanos en la fe, pero con cualidades un tanto diferentes que creemos que no eran lo suficientemente consistentes con las escrituras. En este caso, muy bien, y el bautismo, ¿verdad? Porque ellos eran paedobautistas. Muy bien, vamos bien. Luego de eso, ¿qué vimos? ¿Qué es la iglesia? Vimos dos perspectivas de la iglesia a la luz de la confesión. ¿Cuáles son? Levante su mano con valentía. No lo vamos a regañar. Muy bien. Iglesia universal. ¿Cuál es el término que usa la confesión de fe para hablar de iglesia universal? Iglesia católica, que es invisible desde esa perspectiva. Pero católica, ¿por qué es católico romana? ¿Por qué? Porque es universal, ese es el término. Mencionamos en su momento que nuestro interés también es rescatar algunos términos que como que solamente identifican a los romanistas. Pero católico es universal, por eso es que ellos lo adoptaron, para decir que era la iglesia en todas partes del mundo. Entonces, esa iglesia católica o universal o invisible está conformada por ¿quiénes? Levante su mano. ¿Eglén? Muy bien. ¿De qué parte? Muy bien. Perfecto. Aquellos que han creído, ¿verdad? Genuinamente. ¿Y la iglesia, la otra iglesia cuál era? O la expresión visible de la iglesia universal, ¿cuál es? La iglesia local. Muy bien, muy bien. Entonces comenzamos a hablar de la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que nos hace bautistas reformados es nuestro entendimiento del gobierno de la iglesia, nuestro entendimiento de la administración de las ordenanzas, y que efectivamente pudiésemos decir que somos bautistas o independientes. Creemos en las independencias de las iglesias locales, no hay un concilio general que rige el resto de las iglesias bautistas, al menos no desde el punto de vista que entendemos por las escrituras, ¿no? Creemos que es en ese sentido el correcto. Y por eso empezamos a hablar de la iglesia invisible y de la iglesia visible o universal y la iglesia local. Ahora, nuestro entendimiento de la iglesia no solamente tiene que ver con el hecho de que entendamos que es iglesia universal o iglesia local. Tiene que ver también con el aspecto de lo que entendemos de cómo funciona la iglesia y lo que es la iglesia. Por eso hay tres elementos importantes que nos definen como bautistas reformados, porque creemos en una membresía. Creemos en una membresía definida
Creemos en una membresía comprometida. Creemos en una membresía regenerada. Repito, por las Escrituras entendemos que hay una membresía que es definida, debe, y que las iglesias locales son su membresía definida, una membresía regenerada y una membresía comprometida. Pero ¿por qué creemos esto? No sé si se han dado cuenta que existen algunas personas que manifiestan que no es necesario pertenecer a ninguna iglesia local. No sé si lo han conocido. No importa, yo no necesito pertenecer a una iglesia porque Dios está en mi corazón. Estábamos conversando Jorge y David hace un par de días y se acercó alguien y nos dijo: mira, hola pastor, ¿cómo estás? Sí, yo sé que no me estoy congregando, pero yo tengo a Dios en mi corazón. Y tratábamos de explicarle brevemente lo que significa, lo importante, lo que es la iglesia en relación al Dios de la iglesia, para que entendiese que eso es contradictorio, no es consistente. Entonces hay varias personas que piensan de esa manera. Ellos dicen: soy miembro de la Iglesia Universal, no necesito una iglesia local. Por eso es que concluyen que asistir un domingo a una iglesia y luego a otra, y luego a otra, y luego a otra es normal, porque forman parte de la Iglesia Universal y no hay como un orden. Quizás se queden por un tiempo en la iglesia que les guste más, pero no lo ven necesario pertenecer estrictamente a una iglesia o a una membresía. Hay algunos que creen que no es necesario una lista definida de miembros. Creen que no es necesario que nosotros podamos identificar adecuada y correctamente los que pertenecen a la iglesia local. Sin embargo, nuestra confesión de fe, lo que creemos por las Escrituras y desde las Escrituras, nos enseña que efectivamente debe existir una membresía definida. Otro argumento de las personas dice que tener una membresía definida es algo legalista. Es algo que sirve solo para esclavizar a la gente y dominarla, para manipular a la congregación. Pero no es así, y quiero tratar de probarlo por las Escrituras, porque es importante una membresía definida, ¿ok? Por supuesto, nosotros siempre hacemos este orden: consultamos la confesión de fe y vemos cómo las Escrituras nos hablan precisamente de lo que ya la confesión de fe sistematiza. Entonces, por un momento, busque por favor el capítulo de la confesión que habla de la iglesia. ¿Cuál es? 26. Muy bien. Párrafo 5. ¿Ubicados? Perfecto. ¿Algún valiente que por favor lo lea? Levante la mano. Juan, capítulo 26, párrafo 5. Del mundo, aquellos que le han sido para que anden adelante de él, todos los vivos de hoy. Que es mentira que a los que llamamos que tengan hasta juntos corazones licencia para glorificar juntos la de Dios de base que requiere de ellos. Muy bien, noten el final: a los así llamados, es decir, a los cristianos, Él, hablando de Dios, les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias,
para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. Recuerden que ya tocamos el punto de lo que es iglesia, ¿ok? Y son los llamados por Dios a formar parte de su pueblo, de su asamblea. Vemos claramente en esta parte que aunque nosotros pertenecemos a la iglesia universal, debemos también pertenecer oficialmente a una iglesia local. Por tanto, se espera que las iglesias locales tengan una lista de miembros, una lista definida de miembros. Algunos preguntarán, pero pastor, ya va. Bien lo dice la confesión y creo que ustedes lo tienen en su política, pero ¿qué de la Biblia? La Biblia dice que necesitamos tener una membresía definida, que sepamos quiénes son los miembros de la iglesia. ¿Dice la Biblia eso? Por supuesto que sí. La confesión de fe no se hizo simplemente por el gusto de nuestros hermanos bautistas particulares de aquel tiempo. Se hizo porque era una expresión de las verdades bíblicas. Así que recuerden este pasaje. Yo creo que todos están familiarizados con ello. Mateo 18, ¿lo recuerdan? ¿De qué habla Mateo 18? Para ver si lo recuerdan. En gran parte de la disciplina, ¿verdad? Y el versículo 15 al 17 dice de la siguiente manera: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que de boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué tenemos aquí? Instrucciones precisas de nuestro Señor para tratar con un miembro de la iglesia que persiste en pecado. El punto es, ¿cómo la iglesia puede llegar a disciplinar y sacar a alguien de la fila de su membresía si antes no ha sido incluido en la membresía? ¿O a la iglesia? ¿Cómo puede sacar a alguien que nunca ha entrado? ¿O acaso esos testigos de los cuales estamos hablando allí son una persona de confianza que no sean parte de la iglesia? Gente particular, inconversa, no importa. Se está tratando de ese tipo de testigos. Está hablando de personas que efectivamente pertenecen a la misma comunidad de fe, que tienen la responsabilidad de ayudar a juzgar a esas personas en ese caso, para luego, si es necesario, usar los recursos que Dios ha dado para tomar una decisión pública y congregacional acerca de esa persona. En este caso, si ha de ser excomulgado o no, tomarlo como gentil y publicano. Es decir, una persona que no pertenece oficialmente a esa asamblea. Hay que tomarla como aquellos que han rechazado lo que ustedes han abrazado. En este caso, a Jesús. Entonces, ya vemos por Mateo 18 que se nos da la idea de eso. De hecho, Jonathan Leeman nos dice y nos recuerda que la Biblia es un libro más de conceptos que de términos. No podemos esperar simplemente encontrar el término membresía como tal. La Biblia es un libro de conceptos y podemos ver claramente el concepto de una membresía definida cuando vemos Mateo 18. No podemos sacar a alguien si no lo hemos incluido. De hecho, ¿cómo podemos demandar a alguien un tipo de comportamiento que nunca se ha comprometido con nosotros en tener dicho comportamiento? ¿Cómo podemos hacerlo? Imagínense una persona que tiene 4 días viniendo con nosotros. 4 días, nada más. Y yo veo que cometió algo malo, entonces lo llamo frente a la iglesia. Él ha pecado públicamente. ¿Ven como que no cuadra? Es que esa persona no se ha identificado con Cristo oficialmente, con su iglesia, no se ha comprometido, no forma parte de esa membresía de esa iglesia local, no representa en esa iglesia local porque apenas está relacionándose con esa iglesia local. ¿Cómo yo puedo disciplinar como pastor a alguien que no está interesado
en estar bajo mi cuidado. Yo cuido a aquellos que se han comprometido delante de Dios y su iglesia, obedeciendo las escrituras, de estar bajo el cuidado de las autoridades o del gobierno de esta iglesia local, en este caso, sus oficiales. ¿Tiene sentido? En otras palabras, la iglesia no tiene el derecho de disciplinar a todos los que asisten a los cultos de la iglesia. No tenemos derecho de disciplinar a los inconversos. ¿Saben dónde dice eso? Para que tengan una idea un poquito más clara. Busquen 1 Corintios capítulo 5, por favor. Vamos a buscar el versículo 8. 1 Corintios 5, 8. ¿Ubicados? Perfecto. ¿Alguien levante su mano para que lo lea, por favor? Ok, Josué. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con pan y sin levadura, y de sinceridad y de verdad. Siga adelante. Os escribo por carta, que no os juntéis con los comunitarios, no absolutamente con los comunitarios de este mundo, como los avaros, como los ladrones, como los idólatras. Pues en tal caso no sería necesario salir del mundo. Habíamos escribir que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comer. Muy bien, 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Y tal pues, a ese perverso dentro de nosotros. ¿Ven la idea? Hay un caso de disciplina que se está tratando. Alguien identificado, tan identificado y definida esa membresía en esa iglesia local, que Pablo amonesta a esa iglesia y le dice: no es buena vuestra jactancia. ¿Cómo es posible que tenga una persona con estas características morales dentro de ustedes? Si está dentro de ellos, significa que pueden sacarlo de ellos y está definido el lugar donde está dentro de esa persona. ¿Sí lo ven? Luego dice que lo expulsen, y es donde entra el versículo 9, 10, 11, 12 y 13, donde les dice: no se junte con él, ni aún coman, porque es una persona, un perverso que ha manchado el nombre de Cristo entre ellos. Por supuesto, él hace la aclaración: no es que no coman con los pecadores del mundo, porque si no le fuera necesario salir del mundo, sino con aquel que llamándose cristiano es, y da la lista. Luego, dice el versículo 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿Cómo sé yo que alguien está fuera? Alguien que no ha creído, alguien que insiste en rechazar a Cristo, forma parte del mundo, no tiene ningún interés por la iglesia local, que aunque puede venir a la iglesia local, no se ha comprometido con la iglesia local, que es el próximo punto que veremos. El último de estos tres que acabo de mencionar hoy. Ustedes juzgan a los que están dentro. Los de afuera Dios los juzgará. Nosotros tenemos la capacidad de tomar decisiones eclesiásticas a favor de la gloria y la santidad de Dios y a favor de la restauración de los pecadores. Es la responsabilidad de la iglesia local. Es tanto el asunto que luego Pablo vuelve y los amonesta en el capítulo 6. ¿No hay algunos sabios que juzguen entre ustedes? ¿Juzgarán a los ángeles y no pueden juzgar estas situaciones? Capítulo 6, el que viene. Así que no solamente por cuestiones morales, sino también aquellas relaciones que tienen que ver con inclusive aspectos civiles.
Vemos claramente que la palabra de Dios nos enseña que había en la iglesia una membresía definida. Por supuesto, hermanos. ¿A quién le escribe Pablo cuando le escribe a Corinto? ¿A toda la ciudad de Corinto? Lo mismo pasa con el liderazgo. Pedro dice en el capítulo 5 de su primera carta, versículo 2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. La pregunta una vez más es, ¿cómo iban a cumplir los pastores de aquellas iglesias el mandamiento si no conocían quiénes eran sus ovejas de una manera oficial, de una manera formal? ¿Tendrá entonces un pastor la autoridad para involucrarse en la vida de cualquier persona que asista a la iglesia? No, solamente es aquellos que han creído y se han comprometido con la iglesia local. De hecho, una de las cosas o criterios determinantes para que alguien forme parte de una iglesia local es que, en primer lugar, como lo vamos a ver, sea una persona regenerada, y en segundo lugar, entienda que esa es su iglesia local. Porque, por ejemplo, ¿cuántas iglesias hay en Guasimal? ¿Cómo? Entonces, eso quiere decir que cualquier cristiano puede pasear por toda Guasimal, porque, bueno, hay muchas iglesias, Dios me ha dado. No, Dios lo llamó a comprometerse, a ser parte de una. Y una cosa entonces que es importante es el compromiso que haga con esa iglesia particularmente, con sus convicciones doctrinales, con sus políticas eclesiásticas, con esa comunidad de cristianos a la que él se añade con el propósito y de una manera definida de que puedan ayudarnos en su crecimiento, en su santificación y que él pueda aportar con sus dones en esa iglesia local. Ningún miembro de aquí puede sentarse en otra asamblea y, bueno, yo también soy miembro de esta iglesia, y va a otra, y yo también soy miembro de esta iglesia. No. El compromiso regenerado, que sea creyente y que esté dispuesto a comprometerse con la iglesia local. Y eso lo dice claramente la palabra de Dios. Había una membresía definida en las iglesias del Nuevo Testamento. Quizás algunos dirán, ok, aquí podemos tener una membresía definida, pero ¿qué tal en China? ¿Qué tal en Afganistán? Las cosas se ponen más complejas, ¿verdad? Porque no podemos hacer una ceremonia linda como nosotros hacemos aquí, recibimos miembros, bautizamos, celebramos juntos, públicamente, invitamos a inconversos a que vean eso y sean expuestos a las verdades del evangelio visiblemente y audiblemente. Pero ya no. Pero se cumple el mismo principio. Una manera de aplicarlo diferente dado sus circunstancias extraordinarias. Ellos tienen una membresía definida, tan definida que se cuidan entre sí y siguen creciendo. Se guardan entre sí. Si no fuese porque estuviesen tan definidos, regenerados y comprometidos entre sí, vienen, los meten presos y acaban con la iglesia visible en aquellos lugares. Es decir, también en esos lugares, aunque aplicados de manera diferente por sus situaciones extraordinarias, tienen una membresía definida. Definida. Hablemos de listas. Bueno, pero es que en la Biblia no aparecen listas. Bueno, quizás no quiero ser tan categórico en hablar de un papel a lápiz, ¿no? O impreso, pero de que había listas y que se organizaron por listas, según inclusive algunos ministerios, algunas personas a las que se ayudaba, eso existía. Pregúntese, ¿cómo en la iglesia neotestamentaria hicieron para contabilizar? Si no importa quién fuera la persona, si todos los que vinieran eran parte de la iglesia, ¿para qué contabilizaron? 3,000, 5,000. ¿Cómo pudieron apartar dentro de aquellos creyentes a hombres fieles, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que ejercieran el ministerio diaconal? ¿Cómo? Si no estaban definidos. Vamos más adelante. ¿Qué le parece mencionar lo que dice 1 de Timoteo capítulo 5? Muy claro. No incluyas en la lista a la viuda, una lista de viudas.
y tienen sus características particulares. Las jóvenes no, que se casen, las ancianas que sean hospedadoras, ellas van a ser parte de esa lista, que posiblemente se tenga que ver con el cuidado y sostén de ellas, pero también con el ejercicio que ejercían, valga la redundancia, dentro de la iglesia local, las labores que iban a desempeñar. Primera de Timoteo capítulo 5. Si hay viuda, si alguien tiene viuda dentro de la iglesia, que la cuide para no agravar a la iglesia. Estaban definidos. Por supuesto, lo que quería decir Pablo es que la iglesia era tan definida que no quería que los mismos miembros de la iglesia vieran a la iglesia como una agencia de beneficencia social que debía cumplir con las necesidades de todos los pobres y de cualquier tipo de pobres. Hay criterios inclusive para la misericordia, y estaba tan definida las iglesias que Pablo recomienda a Timoteo que lo haga de esa manera. Una membresía definida. Lo vemos. Pero además de tener una membresía definida, una membresía regenerada. Y esto es muy importante porque esto distinguió a los bautistas particulares en su momento claramente de los congregacionalistas y de los presbiterianos. ¿Por qué? Porque ellos, dentro de su sistema de gobiernos y sus membresías, incluyen en parte, consideran a los hijos de los creyentes. Entonces, por eso es que creemos que es una membresía regenerada. No tenemos ningún problema que el hijo de un creyente esté dentro de las filas de la iglesia siempre y cuando sea regenerado. Tenemos a Jorge, tenemos a David, tenemos a Diego. Tenemos personas que son hijos de miembros de la iglesia que han dado un testimonio de su profesión de fe. Eso no está mal. Está mal es que cuando tú agarras a un niño que no ha podido dar ese testimonio, esas evidencias de fe, incluirlo parcialmente en la iglesia. Por eso es que en el párrafo 2 del capítulo 26 de la confesión dice lo siguiente. Alguien que lo lea, por favor. Diego. Todo el mundo que profesa la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruye su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, pueden ser llamados santos discípulos, y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. Muy bien. ¿Sí lo ven? ¿De quiénes deben estar compuestas las congregaciones locales? Muy bien. Y obediencia a Dios por Cristo. ¿Qué más? Que no destruyan su propia profesión, porque una cosa es decir algo y otra cosa es vivir algo, ¿verdad? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, las iglesias locales están compuestas por aquellos que han profesado la fe en Cristo y obedecen en Cristo conforme a Cristo mismo. Que su vida sea consistente con lo que están profesando. Que no tengan conductas impías, porque Dios salva y nos da de su espíritu, transforma, hace nuevas criaturas, hace nacer de arriba, circuncida el corazón, cambia sus afectos. Eso es la regeneración. Una persona que ha creído en Cristo se espera que de manera natural, por la obra del Espíritu, empiece a crecer en santidad, que se haya arrepentido de sus pecados, que su vida comunica que ama a Cristo y que ama todo lo que es de Cristo. Esto es también su iglesia, porque entiende que Dios no salvó a una persona en particular, salvó a un pueblo. Eso es una persona regenerada. Es una buena reflexión para seguir examinando nuestra vida.
cómo mi vida comunica la obra poderosa, soberana y transformadora del Evangelio de Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo lo comunica? Y si eso es así, una de las maneras de comunicarlo de manera espontánea es que amo, donde Cristo decidió edificarme, guardarme, protegerme y preservarme hasta su segunda venida. ¿Cuál es ese lugar? La iglesia. ¿Cuál es ese contexto? La iglesia local. Entonces, hermanos, somos bautistas reformados o bautistas particulares por nuestra perspectiva de la iglesia. ¿Qué creemos? Creemos en una membresía definida, una membresía regenerada. Vea más o menos cómo dice el capítulo de la Confesión de Westminster. Ellos dicen que la iglesia está compuesta por todos aquellos que en todo el mundo profesan la religión verdadera, y añade, junto a sus hijos. Junto a sus hijos. No, porque si mi hijo es un bebé pequeño que bautizaron, él no ha dado una profesión de fe. Y creemos que es conforme a la capacidad que tiene de comunicar esa fe, de haber creído. Porque la iglesia está formada por creyentes, no por impíos. Recuerden, eclesía, los llamados, la asamblea, los llamados afuera, por Dios, por la obra de su Espíritu. Eso, como leíamos en Hechos, deciden estar juntos. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 18:8. Y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Hay una membresía regenerada. Creyeron, recibieron la palabra, fueron bautizados y fueron añadidos a la iglesia. ¿Ven el orden? Fueron añadidos a la iglesia. Por supuesto, hay una postura bautista a la cual respeto y amo a mis hermanos, pero que es importante que nosotros hagamos una distinción sencilla y breve. Y me refiero a que algunos bautizan, pero no necesariamente vinculan el bautismo con ser parte de la iglesia local. Pero por supuesto, yo creo que es una inconsistencia teológica, además histórica en el desarrollo de la fe, desvinculada de la perspectiva del pacto. Porque pactualmente, si Dios efectivamente te salvó, te dio su Espíritu Santo, tú te bautizaste como identificándote con el Señor Jesús, hiciste esa señal, ese simbolismo, entonces ahora forma parte de la grey de Dios. No solamente universal, sino local. ¿Quién te bautizó? ¿Quién te predicó? ¿Quién te disciplinó? ¿O quién te va a disciplinar? ¿Quién te va a cuidar? Una cosa lleva naturalmente a la otra. Por eso creían y eran bautizados. El testimonio de Hechos. Y luego vemos que eso pasaba en el Nuevo Testamento. Entonces, una iglesia es su membresía. La membresía es una membresía definida. Una membresía regenerada. Y en tercer lugar, una membresía comprometida. Voy a leer para ustedes, por cuestiones de tiempo, párrafos 5 y 6 del capítulo 26. En el ejercicio de este poder que le ha sido confiado, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su Espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre, para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. A los así llamados, Él les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua y para la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. Importante, les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias
Párrafo 6. Los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta su obediencia al llamamiento de Cristo. Y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo. Vemos que la confesión nos insta, fundamentada en las Escrituras, a tener una membresía comprometida. Imagínense un grupo de creyentes sin compromiso formal entre ellos. Eso no constituye una iglesia, porque de un momento están y de otro momento no vine más porque me envió mal la hermana, me voy. No, aquí había una iglesia, pero se pusieron bravos todos y eso desapareció. Quiere decir que no pueda suceder con una membresía definida. Puede suceder por nuestros pecados, ¿no? El pecado siempre es nuestro, nunca de Dios. Pero lo cierto del caso es que mientras no hay una membresía comprometida, no hay el factor que nos une y que hace evidente que tú amas y estás dispuesto a echar a andar el reino de los cielos en esa localidad, con esa comunidad de creyentes. La Biblia es clara, había un compromiso. Todos los que habían creído estaban juntos. Yo no quiero ver más esa iglesia, me hicieron mucho daño. A ninguna iglesia. Yo no quiero ir para la iglesia. Pero hermanos, recuerden que la evidencia bíblica es que los cristianos, a pesar de sus pecados, quieren estar y deben estar juntos. Al punto que se evidenció en la época neotestamentaria que tenían en común todas las cosas. Tenían un compromiso de comunión, se reunían en las casas partiendo el pan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Un compromiso de comunión, pero vemos también un compromiso doctrinal. ¿Cuántas veces amonestó Jesús a que sus discípulos fueran uno? Juan 17 lo dice, ¿verdad? Pero Pablo, ¿cuántas veces amonestó a las iglesias a que sean de un mismo sentir? Varias veces. Un ejemplo lo tenemos en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. La unidad siempre se da en torno y fundamentada en la verdad. Unidad no puede ser ni existir a expensas de la verdad. Estamos ayudando a una iglesia en su formación y desarrollo y estamos muy contentos por eso. Oren por esa iglesia. Pero una de las cosas de los máximos problemas que hay allí es que uno de ellos o varios de ellos predican una cosa y cuando otros se montan en el púlpito predica otra cosa. Y entonces la membresía, los hermanos están, ¿es esto o es esto? Vean la confusión y vean cómo eso divide la iglesia. De allí que siempre el Espíritu Santo, inspirando a los apóstoles, trató de que todas las iglesias tuviesen ese mismo sentir, creyendo lo mismo, y exaltaba el evangelio en cada uno del desarrollo de sus doctrinas. Siempre. A los Gálatas o a los de Galacia, que le dijo que si creían otra cosa eran anatemas. ¿Cómo trató de definir el evangelio contrastándolo con las obras de la ley? O sea, hay una intención apostólica de tener unidad fundamentada en la verdad. Así que la Biblia sí nos habla de una membresía comprometida en comunión, comprometida en doctrina. Romanos 16, 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Y que os apartéis de ellos. Pero también había un compromiso moral. ¿Cuál es ese compromiso moral?
Segunda de Tesalonicenses 3:6. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Dice así: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. ¿Que ande cómo? Ok, desordenadamente. Y no según que la enseñanza que recibisteis de nosotros. Si vemos esto, nos damos cuenta que la enseñanza de los apóstoles trae orden y trae unidad. Y cuando alguien decida ir en contra de las verdades bíblicas y de las doctrinas de esas iglesias locales, anda de manera desordenada. Y el ejercicio de la disciplina se ve en que se aplica un elemento de separación temporal, de aislamiento. Este desorden que aparece aquí es un desorden de unas personas que no querían trabajar y andaban entrometiéndose en todos lados. Y les llama desordenados. Por eso es que aquel famoso versículo a los de Tesalónica: el que no trabaja andaba desordenadamente, y por eso debía aplicarse esa medida disciplinaria. Y la medida disciplinaria es separarse o apartarse temporalmente de él para que se dé cuenta de su pecado, porque no están dando conforme a la enseñanza de los apóstoles. Ven la importancia de estar unidos y comprometidos en la verdad, en la doctrina, comprometidos también moralmente con tu conducta. El creer la verdad produce frutos, produce una evidencia, tu vida cambia, es evidente, tu ortopraxis está definida por tu ortodoxia, y si tienes una ortodoxia bíblica, crees lo correcto y has sido regenerado, entonces vives a la luz de esa verdad que te salvó. Es totalmente inconsistente vivir de una manera inmoral, sin un compromiso moral con los miembros de la iglesia. A la luz de ese compromiso moral, todos nosotros que podemos formar parte de la iglesia podemos identificarnos. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué estás viviendo de esa manera? Las personas son amonestadas, y el proceso de amonestación y disciplina no es más que un proceso de restauración donde queremos ver verdaderos frutos en la persona, de que Cristo está obrando en ella, de que Cristo lo ha comprado, la ha comprado. Vean, creemos por las Escrituras, y por eso es que la confesión está ordenada de esa manera, en una membresía definida y les voy a dar un poquito de luz en nuestras asambleas. Cuando estamos en nuestras asambleas para recibir miembros, oramos, nos encomendamos al Señor y permitimos que alguno de la iglesia dé una participación, o que nos permita a toda la membresía ver los frutos que Él ha visto en esos hermanos que anhelan ser parte de la iglesia y que han hecho profesión de fe. Y una de las cosas que decimos: ¿cómo tú has visto que es creyente y que la palabra ha hecho mella en su corazón? Esto y esto y esto, y lo dicen. Luego preguntamos: ¿pero tú crees que de verdad desee ser parte de esta iglesia local? ¿Que desee comprometerse con esta iglesia local? ¿De verdad entiende lo que somos, lo que creemos, y ama tanto a la iglesia como que para que forme parte de la iglesia? Y lo preguntamos. Bueno, hermano, sí, porque mira, ha sido consistente en las reuniones, me ha buscado para orar, me ha buscado para esto, sí, querido, se ha doblegado, se ha negado para ser fiel en la comunidad de fe donde Dios lo ha puesto. ¿Sí lo ven? Regeneración, hay frutos, revisamos eso, a ver si hay uno, y hay un fruto de compromiso real con esta iglesia local. Entonces, tratamos dentro de nuestras posibilidades, a la luz de la Escritura, de cumplir con eso. Luego la iglesia y varios hermanos opinan,
y si debe ser recibido, se recibe con aplauso y alegría inclusive. Entonces, hermanos, resumiendo, somos, o nuestra perspectiva bautista nos enseña que somos bautistas por nuestra manera de ver la iglesia, el gobierno de la iglesia y por la administración de las ordenanzas, el bautismo y la cena. Estamos en el punto de lo que creemos acerca de la iglesia, una iglesia universal, y esa iglesia universal que se hace visible o tiene una expresión pública en la iglesia local. Y esa iglesia local entonces es su membresía. Y su membresía es una membresía definida, es una membresía regenerada y es una membresía comprometida. Y les dejo este pensamiento que aprendí de Mark Dever. Él dice que la iglesia y su membresía es la manifestación de la gloria de Dios aquí en la tierra. De allí que los cristianos naturalmente anhelen formar parte de aquel pueblo y que evidentemente su vida comunique ese compromiso que viene porque se le ha dado un nuevo corazón. La humildad gobierna tanto su corazón que sabe que no puede vivir la vida cristiana solo, que sabe que no puede dar un paso solo, que necesita a los medios de gracia que Dios le dio para vivir y esperar a su Señor. Por eso ama la iglesia, por eso se levanta sobre los problemas y pecados que naturalmente va a haber en la iglesia. Porque como voy a decir más ampliamente en otra clase, hermanos, algo es seguro: mientras el pastor de esta iglesia sea pecador y mientras los miembros de esta iglesia sean pecadores, lo vamos a decepcionar. Con toda la responsabilidad se lo digo. Así como usted va a decepcionar también. ¿Significa eso que, bueno, ya viste cómo pecan y eso que son evangélicos? No, porque si tú tienes un corazón regenerado, entiendes tu lugar en la santificación de la iglesia. Y si hay algo que corregir, tú no solamente lo vas a señalar y criticar, te vas a involucrar para corregir esas deficiencias de la iglesia local, conforme a las habilidades, los talentos, los dones y la gracia que te dé el Señor. Porque te has comprometido a echar a andar el reino de los cielos, no solamente en esa localidad, sino que escuche bien, en la vida de cada miembro de esa iglesia. Escúchame, quieres que el reino de los cielos y la voluntad de Dios se haga no solamente en nuestro ejercicio comunitario de la fe, sino en el ejercicio privado de cada miembro de esta iglesia. Quieres ver el crecimiento en esa persona, así como los otros van a querer verlo en ti. Si nos damos cuenta, hermanos, entonces lo que implica ese compromiso, y que no simplemente vas a ser un policía o un cazador de brujas dentro de la iglesia, vas a ser alguien que cuando identifique el error y el pecado, tu corazón responda con compasión, con empatía, como bien lo dice Gálatas 6:1. Vosotros que sois espirituales, si ven alguna falta, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y así la gloria de Dios va a resplandecer entre la iglesia, porque se perdonan, se aman, se cuidan y procuran la santidad los unos de los otros. Amén. Bueno, hermanos, ¿hay alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Carlos, si está difícil, el pastor Alexander responde. Un comentario solamente para sumar lo que estamos estudiando hoy. El doctor Juan, él animaba a aquellos creyentes y él hacía eso. Como dice en el capítulo 1, verso 3, dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí vemos que cuando dice lo que hemos visto y oído, o sea, ellos ya habían conocido el Evangelio, ellos ya, como dice aquí, la vida fue manifestada, ellos ya habían visto, que habían testificado de que eran creyentes. Entonces el apóstol Juan dijo: que ya han oído, conocen el Evangelio, son creyentes, cristianismo, que han en junta y comunión. Y así también dice, después dice
Verso 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Esto dice: pero si andamos en luz, con él tal es luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos libra de todo pecado. Juan animando a aquellos creyentes que dicen, si son creyentes de verdad, si han dicho que han amado al Señor, deben de tener comunión, no pueden estar solos, no por allá, no pueden estar solos. Claro. Excelente, hermano, gracias. Y es interesante porque el argumento que da Juan es como alguien que palpó la verdad, que escuchó la verdad, que anduvo con la verdad. Y esa verdad es lo que le permite tener comunión para que su gozo se haya cumplido. Como bien lo dice el versículo 4 del capítulo 1. La verdad, entonces, es el factor que une a los de Dios. Y el amor sostiene esa unión en la verdad. El amor. Gracias, hermanos. Creemos entonces, y la Biblia enseña que debe haber una membresía definida, regenerada y comprometida. El Señor nos ayude a buscar primeramente eso en nuestros corazones y luego en nuestra iglesia local. Amén. Oramos. Padre, queremos darte gracias. Gracias porque Cristo nos ha unido. Sin Él estuviésemos dispersos como ovejas sin pastor. Estuviésemos cada uno en nuestro propio rumbo. Pero qué poder la del Evangelio, la de tu Hijo, que pudo juntar personas de diferentes estatus social, diferente preparación académica, de diferentes lugares, culturas, de diferentes tamaños, de diferentes edades, de diferentes rasgos. Puede unificarlos en un mismo pueblo. Gracias. Gracias por darnos tu evangelio, oh Padre, y por darnos a tu Hijo Jesús. Gracias, Jesús, porque tú eres la piedra angular en la cual se sostiene nuestra vida, nuestra comunión, tu iglesia. Gracias. Permítenos permanecer en tu palabra y en nada más. Que podamos valorar la confesionalidad adecuadamente, no para darle la autoridad que solamente tu palabra tiene, sino como aquel resumen y aquella facilidad que nos permite de una manera más sencilla y ordenada ir a las verdades bíblicas. Permítenos siempre acudir a tu palabra como autoridad final. Haz de esta iglesia una iglesia saludable, que te honre, que se amen entre sí, que anhelen y promuevan tus verdades, inclusive lo que dice tu palabra de tu iglesia. Guárdanos conforme a tu voluntad y ayuda al resto de tus iglesias, Señor, en cualquier parte del mundo. En el nombre de Jesús. Amén.